Bueno, ¿qué tal? Volvemos de vuelta después de las explicaciones del video anterior, que hablábamos un poco de todas las características teóricas que tiene el modelo, ¿sí? Habíamos visto básicamente todos los fundamentos del modelo relacional, que como un poco se repiten del modelo entidad-relación, no profundizamos mucho porque obviamente había un montón de conceptos que nosotros ya los habíamos visto en el modelo entidad-relación, así que básicamente ahora se repiten en el modelo relacional y que pasan a llamarse de otra forma, ¿sí? Entonces un poco, bueno, vimos una revisión de algunos conceptos que ya habíamos visto en el modelo entidad-relación. Y ahora puntualmente nos referíamos ya al modelo relacional. Y habíamos dicho que, bueno, después íbamos a explicar bien cómo se hacía ya, que eso sí no lo habíamos hecho todavía en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro software todavía, en nuestra estructura de base de datos que íbamos a crear, que era el ejemplo de este sistema que estábamos creando, que era el ejemplo de la lavandería, ¿sí? De este software que estábamos creando, un poco en forma de ejemplo. Así que bueno, íbamos a hacer eso, ¿no? Íbamos a ver entonces ya específicamente cómo se depura el modelo entidad-relación para dejarlo definitivamente ya listo para poder crear la estructura de la base de datos, ¿sí? Y habíamos visto este último tema que decía que estaba referido al tema de cómo se transforman las relaciones de la integridad referencial, cómo se crea la integridad referencial en base a la cardinalidad, ¿sí? Eso dijimos que lo íbamos a ver en un video aparte, entonces por eso este video hace referencia ya a este tema puntualmente. En el video anterior habíamos visto ya que la transformación de las entidades fuertes ya las habíamos definido, ya habíamos visto cuáles eran. Habíamos dicho que las entidades pasan a ser tablas, ya lo habíamos hablado en el video anterior. Los atributos pasan a ser columnas, ¿sí? Los identificadores principales o clave candidatas, que se llamaban en el modelo entidad-relación, ahora pasan a ser claves primarias. Y los identificadores candidatos, lo que eran claves candidatas anteriormente en el modelo entidad-relación, ahora pasan a ser claves, podrían llegar a ser claves alternativas, ¿sí? Bueno, hay tres aspectos a tener en cuenta al momento de pasar, cómo enlazar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior, en el video anterior, perdón? Habíamos hablado puntualmente de que para que se realice o para que podamos realizar ese enlazado que hay que hacer entre una tabla y la otra, ¿sí? Que es la que define la relación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el modelo de entidad-relación habíamos establecido relaciones entre tablas? Inclusive habíamos definido también cómo se relacionan cada uno de esos elementos internos de la tabla, o sea, los registros básicamente. Ahora ya lo podemos definir ya así porque ya tenemos bien idea de lo que son esos elementos, ¿no? Son llamados registros o tuplas. Cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Entre tabla y tabla, ¿sí? O entre entidad a entidad, ¿sí? Por medio que lo habíamos definido por medio de la cardinalidad. Y habíamos dicho que ese concepto era muy importante después del tema de la cardinalidad porque servía para definir el modelo, básicamente, de integridad referencial, ¿sí? Entonces habíamos dicho ya en el video anterior también que el modelo de integridad referencial se definía en base a la cardinalidad, ¿sí? Se definía en base a ese traspaso de la clave primaria, que es clave primaria en una tabla, a ser clave secundaria o clave externa o foreign key en la otra tabla. Y que para eso necesitábamos establecer tres reglas, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que teníamos que basarnos básicamente en tres reglas. Existen unas 5 o 6 reglas, pero las que más usamos nosotros siempre son tres básicamente, ¿sí? Para básicamente no complejizar mucho la situación, ¿sí? Existen tres que son las más importantes y que esas tres reglas nos permiten entonces crear en forma correcta
el modelo de integridad referencial, o sea, crear de forma correcta ese traspaso, ¿no? De la clave primaria, que es clave primaria en una tabla, hacer esa misma clave primaria, hacer clave secundaria o clave externa o foránea en la otra tabla, ¿sí? Obviamente que esa transformación, entonces ese enlace, o sea, ese traspaso que hacemos de la clave primaria de una tabla a la otra, como cada clave foránea, la definimos en base a la cardinalidad, ¿sí? Y hay tres, como dijimos, tres características que hay que tener en cuenta, o tres tipos de formas que se pueden dar esas transformaciones, ¿sí? La primera, por ejemplo, dice que si las dos tablas tienen una relación entre ellas de 1 a 1, entonces el campo de clave, sería clave primaria, el campo de clave de una de las tablas debe aparecer en otra tabla, ¿sí? Ahora ya la vamos a ver puntualmente a esa. Primero vamos a hacer referencia a las otras dos, que son las más importantes. Después vemos esta, que es la más fácil, digamos. Después dice que si dos tablas tienen una relación entre ellas de 1 a mucho, entonces el campo de la clave de la tabla 1 debe aparecer en la tabla M, ¿sí? O sea, el campo de la clave primaria de la relación que existe de 1 a muchos, la clave primaria que aparece en la entidad de 1 tiene que aparecer entonces como clave foránea en la entidad de muchos. A ver, vamos a ver eso. Vamos al modelo entidad-relación entonces, como lo habíamos dejado la última vez. Este era el modelo entonces de entidad-relación como había quedado en la última vez, ¿sí? La última, básicamente, bueno, lo que acá ya tenemos que empezar a determinar y ya, bueno, ya está prácticamente determinado, ¿no? O sea, empezar a cambiar el nombre, es que acá, hasta acá, en el modelo entidad-relación, las entidades se llamaban, las entidades todavía no se llamaban tablas, ¿sí? Entonces, o sea, básicamente ahora deberíamos empezar a llamar las tablas en el modelo relacional, y que se acuerden estas claves que acá habíamos definido, que definían la unicidad, ¿se acuerdan? Que están marcadas con un asterisco. Estas empiezan a llamarse ahora claves primarias. Y bueno, y habíamos dicho cómo hacemos entonces para pasar estas claves primarias hacia la otra clave, hacia la otra entidad, para que, o a la tabla, para que entonces queden enlazadas en esa integridad referencial que estábamos hablando, ¿sí? O sea, ¿qué se hace? Se pasa DNI de acá a nota de pedido, por ejemplo, en esta relación de 1 a 1 muchos, ¿no? Que tenemos entre cliente y nota de pedido. Se pasa básicamente cliente, el DNI del cliente, se pasa como foreign key, que es clave primaria acá, no en cliente, se pasa como foreign key a la entidad nota o tabla de nota de pedido, o al revés, o la clave primaria nota de pedido de la entidad nota de pedido se pasa como foreign key a la tabla cliente, ¿sí? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Sí? ¿Cómo se realiza ese traspaso? Bueno, lo que decía recién entonces esta regla es que la clave primaria que está referenciando básicamente a la cardinalidad de 1 acá, ¿no? O sea, fíjense que clave tiene 1 acá en la cardinalidad, hacia el otro lado que es 1 a 1 muchos. Bueno, la clave primaria, digamos, de 1, de la entidad 1, o sea, acá cliente tiene la entidad 1, tiene la cardinalidad 1, ¿sí? Esta entidad pasa como foreign key a la de 1 muchos, ¿sí? Ya, o sea que pasaría como foreign key, clave primaria, pasaría como foreign key de la entidad nota de pedido, básicamente. Y así directamente quedaría entonces enlazadas estas dos tablas. Entonces, obviamente que acá al final de todo, en la entidad nota de pedido, debería aparecer entonces DNI como foreign key, como clave secundaria o clave foránea, de la entidad clientes sobre la referencia de DNI, que es clave primaria en esa tabla, ¿sí? Esa sería la forma entonces de pasar. Pasaría entonces de 1, como dice acá la regla, fíjense, dice que la regla dice que
Si dos tablas tienen una relación entre ellas de 1 a muchos, entonces el campo de la clave primaria de la tabla que tiene cardinalidad 1 debe aparecer en la otra tabla, ¿sí? En la tabla que tiene la cardinalidad muchos, ¿sí? Como bien lo estamos diciendo acá, ¿sí? Entonces, fíjense, la clave primaria de la entidad que tiene la cardinalidad 1 pasa como clave foránea a la que tiene la entidad con cardinalidad 1 o mucho, ¿sí? Ahora bien, ustedes me dirán, ¿pero por qué, profe? ¿Por qué es así? ¿Por qué no debería ser al revés? ¿Por qué no pasar número de pedido a cliente? ¿Sí? Y fíjense que eso tiene una lógica, o sea, tiene la lógica de esto que estamos ahora viendo en esta diapositiva. Si yo pasara, de alguna manera, número de pedido, como ustedes me podrían llegar a plantear, ¿no? Número de pedidos, o si hiciera al revés, pasaría de la clave 1 a muchos, que está en la entidad número de pedido, a clientes, o si hiciera el traspaso al revés, me ocurriría esto. Fíjense, yo podría tener que, como yo lo está diciendo la cardinalidad, un cliente puede tener uno o muchos pedidos, ¿sí? Asignados a él, o sea, quiere decir que el cliente ha ido a comprar varias veces, no comprar, sino a lavar varias veces, ¿sí? Pasaría esto si yo pasara como número de pedido como clave foránea a la otra tabla. Fíjense los datos cómo se guardarían. Martínez Sebastián, ¿sí? Que tiene el documento 21.397.658, tiene asignado el pedido 1. Pero a mí me ha dicho que un cliente puede tener muchos pedidos. Martínez Sebastián también entonces tendría asignado el pedido número 2. Pero ¿qué pasa acá con DNI? Fíjense que se empieza a repetir. Y resulta ser que Martínez Sebastián también puede tener asignado el pedido 4. Lo habíamos dicho, ¿no? O sea, un cliente puede tener muchos pedidos, ¿sí? Entonces, el pedido número 4 también es de Martínez Sebastián y debería aparecer acá, cargado como datos del cliente, y se volvería a repetir, ¿sí? Lo mismo pasa con Monteleone, fíjense, Silvia. ¿Qué quiere decir? Esto, que Martínez vino 3 veces a lavar, ¿sí? Monteleone vino 2 veces, básicamente, fíjense, 45, 278, 325. Monteleone Silvia tiene entonces el número pedido 3, ¿sí? Vino una vez a lavar y le asignaron el número pedido 3. Y Monteleone Silva también vino otra vez a lavar y le asignaron el número pedido 6, ¿sí? Entonces fíjense, los demás no, vinieron una sola vez, bueno, básicamente no se repiten, ¿sí? Pero en aquellos casos que se empieza a repetir, ¿qué pasaría acá con el DNI? Se rompe la integridad de la clave primaria, ¿sí? Porque no deja de ser única, se empieza a repetir los DNI. No se mantiene la integridad de que el DNI, ¿se acuerda? Cuando es clave primaria, o sea, cuando el atributo es clave primaria, no se debe repetir, debe ser único. ¿Se acuerda? Que lo venimos repitiendo desde bastante tiempo esto. Es importante entender esto, ¿no? Que habíamos dicho que si un atributo pasa a ser clave primaria, hay 2 condiciones elementales que tiene que cumplir. Que cada uno de los registros que pertenecen a ese atributo tiene que ser único, o sea, el concepto de unicidad, y a su vez habíamos dicho que no podían ser nulos tampoco, que no podían no tener valores esos valores de registro, ¿sí? O sea que también tienen que cumplir con el concepto de obligatoriedad, o sea, tienen que tener un valor, sí o sí. Entonces, pasando la clave primaria de la entidad que tiene uno muchos, digamos básicamente hacia la otra entidad, ocurre esto, empieza a haber inconsistencia en los datos, fíjense, empieza a haber redundancia, se empiezan a repetir los datos, ¿sí? Porque para un número de pedido, tengo que poner que vino una vez Martínez y con este DNI. Y después vuelvo a repetirlo, ¿sí? Al mismo registro, con el número de documento, todo igual, pero solamente para indicar que vino otra vez. Y después vuelvo a repetirlo, ¿sí? O sea, entonces empieza a haber redundancia de datos, primero de todo. Segundo, rompemos con el tema de la integridad de los datos, como habíamos dicho. ¿Por qué? Porque habíamos dicho específicamente que la clave primaria no tiene que tener registros repetidos. O sea, la clave primaria, los registros deben ser únicos, ¿sí?
no se tienen que repetir. Acá yo lo estoy repitiendo 3 veces. Por ejemplo, a Martínez lo estoy repitiendo 3 veces. A Monteleone lo vuelvo a repetir 3 veces. ¿Sí? Entonces ese es el por qué existe esta regla, ¿no? En la regla de que cuando tenemos una relación entre dos entidades con cardinalidad 1 a 1 muchos, entonces se pasa la clave primaria de la entidad que tiene cardinalidad 1 a la clave, como clave secundaria o clave externa, a la entidad que tiene 1 mucho. ¿Sí? En ese caso, ustedes fíjense que si lo hago así, yo si tengo el pedido 1, puede que sea de Martínez, ¿no? 21, 3, 97, 6, 58. ¿Sí? Después, el pedido 2 también es Martínez. Y habíamos dicho que, o sea, de DNI 21, 3, 97, 6, 58. ¿Sí? Y después, el pedido 3 es de Monteleone. ¿Sí? Y después el pedido 4, fíjense, vuelve a ser de Martínez, ¿sí? 21, 3, 96, 6, 58. Pero a ver, ¿la clave primaria en este caso se rompe? No, porque fíjense, yo al número de pedido le estoy dando pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4. Lo que se está repitiendo es el DNI en la clave foránea, básicamente, ¿sí? Pero no importa que se repita el DNI en la clave foránea, ya habíamos dicho, ¿sí? Si se repiten los datos en la clave foránea, no importa. Lo mismo queda enlazada a la tabla. Lo importante es que se mantenga la integridad de la clave primaria. La clave primaria, entonces, cuando tiene la clave foránea como clave foránea DNI, o sea que se trae el DNI desde la tabla cliente y acá pasa a ser foreign key, el número de pedidos no se repite, siempre es único. 1, 2, 3, 4. Lo que se va repitiendo básicamente después sí es el DNI. En este caso, por ejemplo, fíjense, el 1, el registro 1, entonces sí dijimos el número de pedido 1 es de Martínez. El número de pedido 2 vuelve a ser de Martínez, ¿sí? Pero no importa porque no se está repitiendo el número de pedido, ¿sí? Sí se repite el DNI, o sea, aparecería como último registro de esa tabla el DNI repetido, pero eso no hay problema, habíamos dicho. El 3 es de Monteleone, ¿sí? El 4 vuelve a ser de Martínez. Entonces tenemos de aquel lado, de este lado tenemos número de pedido, no repetido, pero sí tenemos el DNI repetido y eso habíamos dicho, no hay problema. El 5 es de Delfino, el 6 vuelve a ser de Monteleone y se vuelve a repetir también ese DNI de ella, pero no importa porque no se está repitiendo el número de pedido, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces por esta cuestión es que básicamente entonces, como les dije, pasamos entonces de clientes, el DNI clientes, que esta entidad se establece que la cardinalidad es 1 en esta entidad, como clave foránea, DNI como clave foránea a nota de pedido, ¿sí? Al final de todo. Que la entidad es la entidad que tiene 1 mucho, ¿sí? Esa sería la primer clave. Y fíjense, después lo vamos a ver bien detenidamente, ya cuando estamos definiendo ya entonces el modelo entidad-relación, el modelo relacional, fíjense, acá lo tengo, ¿sí? El DNI pasa, básicamente, como foreign key. Acá fíjense, al final de todo de nota de pedido dice DNI, está en azul, dice FK, que quiere decir foreign key. Bueno, acá fíjense que ya estamos hablando ya en el modelo relacional, estamos ya definiendo las primary key, ¿no? Fíjense que cada una de las tablas arriba dice PK, ¿sí? Y acá abajo está la referencia, ¿no? PK es primary key, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien a este diagrama, ¿sí? Ya completo, supuestamente. Bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué hacemos? El otro paso, ¿sí? Este sería entonces las cardinalidades 1 a muchos, ¿sí? 1 a 1 muchos. Y después dice, si dos tablas tienen una relación entre ellas de mucho a muchos, ¿sí? Entonces debe crearse una nueva tabla que contenga los campos de las claves de los dos, ¿sí? Esto es más o menos parecido a lo que pasó recién, de lo que expliqué recién. Fíjense, a ver, vamos a volver a este caso para que lo volvamos a ver, pero fíjense acá. Si yo tengo una cardinalidad, en este caso, como ¿no? De proveedores a lavado, de mucho a muchos, si yo paso número de proveedor a lavado, me pasaría exactamente lo mismo que esto, ¿sí? Que esto que estábamos viendo acá. Se empezarían a repetir los lavados por cada uno de los proveedores. ¿Por qué?
porque obviamente que si yo paso proveedor a número de lavado, obviamente que por cada lavado existen muchos un proveedor puede tener muchos lavados, ¿sí? Entonces obviamente que se empezarían a repetir los números de lavado por cada uno de los proveedores que tengo, ¿sí? O al revés, si yo paso al revés esto, número de lavado a la tabla proveedores, ¿sí? Me pasaría lo mismo, porque como un proveedor puede poder proveer varios lavados, empezaría a repetirse básicamente el número de proveedor acá por cada lavado que tiene disponible ese proveedor, ¿sí? Entonces ese sería, digamos, se nos empezaría a dar la misma problemática que habíamos comentado acá con número de pedido y DNI, ¿no? O sea, imagínense que si yo paso de proveedor a número de lavado, acá estarían en el lugar de DNI serían los números de lavado, y los proveedores básicamente, cada uno de los proveedores empezaría, o sea, para un proveedor empezarían a repetirse los números de lavado, ¿sí? Porque un proveedor puede proveer varios lavados, ¿sí? Entonces el proveedor 1 pasaría como Martínez acá, ¿no? El proveedor 1 tendría 3 o 4 tipos, 3 o 4 lavados, o sea que se empezarían a repetir los lavados acá, igual como pasa acá en este caso, ¿no? En el caso cliente, ¿sí? Se empiezan a repetir los DNI, fíjense, ¿sí? Si hacemos así. Bueno, esto sería lo mismo. Y al revés, si pasáramos número de lavado a proveedores, pasaría lo mismo. Si en vez de DNI acá tuviéramos el quit de los proveedores, como muchos, un lavado puede ser provisto por varios proveedores, entonces pasaría lo mismo. El lavado 1, te empezarían a repetirse los quit acá, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, profe? Porque, o sea, no podemos pasar ninguna de las dos claves, ninguna de las dos tablas. En ese caso se crea, como dice acá, ¿no? Específicamente, ya lo hemos visto. Dice bien claro, si se tiene entonces una relación de muchos, como este caso, ¿no? Estábamos hablando de proveedor, fíjense, proveedores lavado, ¿sí? Mucho, de uno a uno muchos, y de uno a uno mucho. O sea, tenemos la típica relación de muchos, ¿sí? En este caso, entonces, si nos pasa esto, básicamente, si tenemos esta situación, como dice acá la tercera, ¿qué debe hacerse? Fíjense, dice bien claro, si dos tablas tienen una relación entre ellas de muchos, entonces debe crearse una nueva tabla que contenga los campos de clave de las dos tablas, ¿sí? Entonces se hace lo que expongo acá, fíjense. Lo que se hace básicamente, si entonces tenemos proveedores y lavados, que las dos tablas se relacionan de mucho en una relación de cardinalidad de mucho, se crea una nueva tabla, fíjense, yo la llamé lavado proveedores, ¿sí? En donde fíjense que la clave primaria de esta nueva tabla es una clave compuesta por las dos claves de las dos tablas a las que se hace referencia, ¿sí? Entonces una clave compuesta entre quit y número de lavado, ¿sí? Y fíjense que la combinación de ambas claves, porque sí, ustedes me pueden decir, pero acá el número de lavado se está repitiendo, profe, y lo mismo del otro lado, pero cuida, acá también se repite, no, pero si ustedes ven la combinación entre ambos, ¿sí? Entre quit y número de lavado, fíjense que si lo tomamos como que esto es íntegro, es una sola clave, la combinación de ambos, fíjense que nunca se repite, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos 23, 21, 387, 233/7, que hace el lavado 1, y fíjense que acá también el quit S, 23, 21, 387, 233, hace el lavado 5, pero la combinación de ambos, o sea, de estos dos registros, son diferentes, o sea, ¿sí? Por eso se llama clave compuesta esta, porque es una clave que cada registro es único, pero en base a ser compuestas de otros dos registros, ¿sí? Que son clave primaria. Y exactamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el quit el señor García, bueno, yo puse acá en la razón social y tipo de descripción. Se puede crear esta nueva tabla con esos dos atributos, agregándole esos dos atributos si quisiéramos, ¿sí? No hacen falta, porque estos atributos, de acuerdo a estas dos combinaciones que yo tengo acá como clave primaria, directamente las puedo acceder después
en una supuesta lectura, ¿no? Una supuesta acceso a leer los datos para saber de quiénes son este lavado 1 y este quit, ¿sí? Yo podría directamente relacionar esta tabla con la tabla de razón social y traer de quién es ese lavado 1, ese quit, ¿no? Y lo mismo podría traer este lavado 1, que representa el jabón baja espuma, lavado automático, ¿sí? Yo le puse acá como si hubiera creado, digamos, esta tabla con dos atributos más que se podría hacer que si quisiéramos, ¿sí? Para que ustedes vieran específicamente cómo es esto de las dos, de la clave primaria integrada por dos claves básicamente, ¿sí? Entonces fíjense, bueno, García hermano, que tiene este quit, ¿sí? Provee básicamente el lavado 1. El lavado 1 es de jabón baja espuma, el producto del lavado 1 es jabón baja espuma en lavado automático, ¿sí? El señor la empresa esta es Gran Federal Sociedad Anónima, que hace el desengrasante nivel 1, es el tipo de lavado 2 y tiene este quit, ¿sí? O sea que puede haber otro lavado 3, que es el jabón baja espuma, fíjense, volvemos a repetir este tipo de lavado, digamos, pero con otro quit, básicamente. Nada más que la empresa ahora es Inspal, ¿sí? Otro quit, básicamente. En el lavado 4 está esta empresa, Forastero Hermano, que tiene este quit y hace el suavizante. Y fíjense ahora, aparece de vuelta el quit 1, el quit al principio, ¿no? Este señor García, bueno, acá también, ¿no? En el lavado 5, básicamente García provee el suavizante 2 y tiene el quit, fíjense, repetido acá, pero ahí fíjense que la combinación entre el quit y el lavado es diferente a la combinación de este quit con el lavado, ¿sí? O sea, son de dos registros totalmente diferentes, ¿sí? Y acá lo mismo, el anterior es el mismo quit, ¿sí? Pero el lavado es diferente, o sea, provee el suavizante 3 este señor García, básicamente, ¿sí? Entonces, la combinación entre estos dos atributos son diferentes. Acá fíjense que aparece del lavado 1, ¿sí? De jabón baja espuma, otro quit, ¿sí? Otra persona que se llama Felipe Ovedo, que también provee el jabón baja espuma, ¿sí? Pero del lavado 1, pero es otro quit, entonces también se diferencia con este lavado 1 que está acá arriba, porque son diferentes quit, ¿sí? Entonces esta sería la forma básicamente entonces de crear, para que no se repitan los registros, de crear entonces en las asociaciones de las cardinalidades mucho, las relaciones que existen entre las entidades que tienen las cardinalidades mucho, que serían básicamente cómo están relacionados internamente los registros, básicamente, ¿sí? Cómo están enlazados los registros cuando hay ese tipo de cardinalidades. Cómo se deberían entonces solucionar en el caso que sea mucho. Y traje los registros para que ustedes vean cómo son esas combinaciones internas, ¿sí? Dentro de las tablas, porque básicamente a qué hace referencia la cardinalidad, básicamente a eso, ¿no? La cardinalidad habíamos dicho que hace referencia a cómo están relacionados los registros internos, las tuplas de las entidades, ¿sí? Cuando decimos mucho a mucho, es esto que estamos viendo en esta tabla, ¿no? O sea, esta cantidad de combinaciones que estamos viendo acá en esta tabla, ¿sí? Cómo están básicamente entre tipo de lavado y proveedores, cómo básicamente están enlazados esos registros internamente en las tablas internamente de la estructura de la base de datos, ¿sí? Entonces, para poder realizar ese enlace básicamente entre las dos tablas, debemos crear, por así decir, entonces un atributo que sea clave primaria, pero que sea la combinación de ambas claves primarias de los otros dos, de las otras dos entidades. Que esto se denomina entonces clave compuesta. Y esta clave compuesta básicamente que es, como le había dicho recién, es generar entonces un registro que sea único en base a la combinación de las dos atributos que son claves primarias, ¿sí? Esta combinación, como dijimos, es única,
Si bien a veces se repiten los quick, como ven acá, y se repiten los números lavados, pero si yo combino los dos, tanto el número lavado como quick, fíjense que es único. Para cada registro es único. Este quick con este número lavado es único acá en el primer registro, ¿no? En el segundo registro, fíjense que este quick con este número lavado es único, no se repite. Este quick con este número lavado también es único, no se repite, y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la forma entonces como se define entonces el traspaso básicamente de la relación de las relaciones de ambas tablas, de esa entidad de esa clave primaria que está en una tabla a ser clave foránea en la otra. Acá en realidad cuando las relaciones son mucho, entonces las claves primarias pasan a ser claves foráneas en una nueva tabla que esas dos claves definen lo que se denomina una clave compuesta entre las dos, ¿sí? Y las relaciones que terminan teniendo entonces las tablas antiguas, o sea, desde donde vienen esas claves primarias, con esa nueva tabla con esa nueva tabla es de 1 a 1 mucho, ¿sí? Fíjense, lo vamos a ver ahora acá en el diagrama ya nuevo, nuevo relacional. Fíjense, acá entre lavado, ¿sí? Y proveedores, fíjense que hemos creado entonces una nueva tabla intermedia con la clave primaria de acá, que es clave primaria quit, ¿sí? De proveedores, y la clave primaria de lavado, que era número de lavado. Y fíjense que entre las dos, es lo que habíamos visto recién en esa imagen, entre las dos forman entonces una clave primaria compuesta. Como ustedes verán acá, yo no puse esos dos atributos que lo acompañan, porque obviamente con esta combinación yo puedo saber que lavado directamente puedo enlazar esta tabla con esta y traer rápidamente cuál es el tipo de descripción de lavado con tipo de descripción, de acuerdo a este número de lavado, ¿no? Que es clave primaria. O sea que no haría falta ponerlo en esta tabla. Y también yo puedo traer el razón social rápidamente, porque con esta combinación que hay en lavado proveedores, yo con quit puedo traer también, me voy a la tabla a la tabla proveedores, y con quit traigo la razón social, ¿sí? O sea que no haría falta traer esos dos atributos que les había puesto yo recién en ese ejemplo, ¿sí? Les puse ese ejemplo y la construí esta nueva tabla, lavado proveedores, con esos dos atributos, para que ustedes vieran entonces cómo es la relación entre lavado y quit en una nueva tabla con esos dos atributos nuevos que se crean, que es una clave primaria compuesta. Ahora, si ustedes quieren crear esa tabla, que lo quieren crear esos dos nuevos atributos también acompañando esa clave primaria, sí, se podría hacer tranquilamente. Es más, podría tener a lo mejor algún tipo de aplicación también. A lo mejor posiblemente ustedes quieran acceder en forma muy rápida de acuerdo a esa tabla, a los datos, por ejemplo, de tanto de la razón social como los lavados que hace cada una de las razones sociales, ¿sí? En una consulta, por ejemplo, podríamos hacer una consulta en su futuro software o programa. Podrían decir, yo no voy a enlazar la tabla en una sentencia SQL, ya lo vamos a ver más adelante. No voy a enlazar la tabla lavado de proveedores con proveedores y lavado de proveedores con lavado para poder traer el tipo de lavado, o sea, la descripción del lavado y la razón social. Directamente pongo dos atributos nuevos ahí acompañando esa clave primaria compuesta y hago el acceso rápidamente a los datos. Sí, lo podrían hacer tranquilamente si quisieran. Y ustedes fíjense que básicamente acá, entre lavado y lavado de proveedores, queda una relación, como les dije recién. Al crear esta nueva tabla, queda una relación de 1 a 1 mucho. Y lo mismo al revés, de proveedores a esa nueva tabla, queda una relación de 1 a 1 mucho. Fíjense que a su vez, que esto se puede ya realizar, hemos dicho, fíjense que hay una diferencia, ¿no? En el diagrama entidad-relación, yo en proveedor nunca había puesto acá el quick como número de clave primaria, ¿sí? Habían puesto un número de proveedor acá, que era clave candidata. Pero acá en el diagrama entidad-relación la misma palabra lo dice. Es una clave candidata, pero no quiere decir que todavía sea una clave firme ya como clave firme, no se establezca firmemente como clave primaria. Habíamos dicho, el modelo entidad-relación básicamente como si fuera un bosquejo, ¿no? Primero que se hace ya de lo que va a ser la estructura de la base de datos. Pero eso no quiere decir que ya es del definitivo, ¿sí?
En el modelo relacional podemos seguir depurando las cosas para que de repente el modelo relacional realmente sea el óptimo, el que realmente va a definir la estructura de la base de datos. Es como depurar el plano, digamos. ¿Sí? Estamos haciendo un plano básicamente para una casa y resulta que después, más adelante, nos vamos dando cuenta en el plano que hay cosas que hay que redefinir ahí, que hay que modificar, ¿no? Bueno, o sea, los planos en un primer momento es que se hicieron, por ahí no son los definitivos y sí se puede redefinir en un plano nuevo, que es como si fuera una copia de lo que ya estaba haciéndose anteriormente y se redefinen un montón de cosas para dejar el plano definitivo, que es el que ya después se va a autorizar, llevar a catastro, ¿no? O sea, hacer todos los trámites ya para empezar a construir la propiedad, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo, ¿no? O sea, este primer plano todavía no es el definitivo, entonces sí se le pueden hacer modificaciones. Ustedes verán, por ejemplo, también que yo había definido una entidad que se llamaba factura talonario, que eran las facturas con las que se facturaba para el caso de que habría que llevar los dos delivery a la casa, ¿sí? O sea, aquellos lavados esos, ¿no? Que se buscaban desde la casa y se volvían a llevar después a la casa. Bueno, esa facturación básicamente se hacía en factura talonario y la gente que venía directamente al negocio, a lavar, se le hace un ticket básicamente. Entonces nosotros habíamos determinado otra entidad que se llama factura ticket. Pero obviamente que fíjense que las facturas, a no ser los números de factura, por ahí pueden de alguna manera cambiar acá, ¿no? Los números de factura de ticket pueden llegar a ser diferentes a los de factura talonario, pero eso no hay, en eso no hay incidencia básicamente. Mientras sean diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que establece básicamente la clave primaria específicamente? Que los registros sean diferentes, no importa qué forma tengan, ¿sí? Lo importante es que no se repitan, ¿sí? Lo importante es que sean únicos, que te respeten la unicidad. Entonces, si tienen un formato un poco diferente uno de otros, no importa eso. O números diferentes, básicamente, de facturación, no importa. Porque inclusive si tienen muchos números diferentes, yo de manera los puedo filtrar también, ¿no? Y decir, estos son los talonarios y estos son los tickets, ¿sí? O sea, generalmente por ahí esas 4 cifras que tienen antes los números de factura definen qué tipo también de talonario es, de qué tipo de factura es. Entonces, por ahí si los talonarios tienen 4 dígitos antes del guión, que son los que definen qué tipo de facturación es, yo puedo entonces filtrar por eso. Por ese ítem puedo filtrar básicamente cuáles son entonces las talonarios y cuáles son los tickets. No hace falta crear 2 entidades diferentes, ¿sí? Y fíjense que después tienen las mismas cosas, ¿no? Cantidad de ficha, cantidad, descripción de tipo de lado es lo mismo, precio de ficha es lo mismo, total es lo mismo. O sea, estamos guardando los mismos datos básicamente en las 2 entidades básicamente. Entonces no hace falta crear 2 entidades. Con una sola entidad que se llame factura, básicamente, ya estoy guardando los dos tipos de talonarios, los 2 tipos de factura que se emiten, ¿sí? Y después yo decrimino por algunas características específicas que tienen cada uno de las facturas esas, ¿no? Los tickets tienen un tipo de característica, como le dije, por ahí los números de factura son diferentes y los talonarios son diferentes, también los números de factura. Entonces yo con el número de factura puedo determinar qué tipo de factura se realizó, básicamente. Pero después, fíjense que los ítems de las 2 facturas básicamente son iguales, ¿sí? Entonces no hace falta generar, ¿sí? Inclusive, como les dije, el número de factura, si bien no son iguales, no interesa eso, porque obviamente lo único que hay que respetar dentro de lo que es la clave primaria es que sean únicos, ¿sí? Cada uno de los registros que se va facturando serán únicos, ¿sí? Así que obviamente, por una cuestión volvemos a repetir lo mismo, ¿no? De optimización del almacenamiento, ¿sí? De optimización de la base de datos, optimización de recursos, optimización de entrada-salida de la base de datos y todo ese tipo de cosas, no hace falta crear 2 entidades, ¿sí? Estaríamos, digamos, malgastando los recursos de la base de datos si creáramos dos entidades, que no hacen falta, básicamente, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si bien se definió en un primer momento estas 2 entidades, ahora en el modelo relacional empezamos a depurar un poco eso, empezamos ya a, como les dije, ¿no? A
a ver un poco más fino, ¿no? Sobre cada uno de los aspectos que habíamos definido en un primer momento. Por eso les dije que esto un poco, el modelo de entidad relacional siempre es una especie como primer bosquejo, ¿no? De lo que va a ser la estructura. Entonces sí estamos todavía a tiempo de hacerlo, ¿sí? No es que este modelo de entidad de relación no se puede modificar para nada y tiene que quedar tal cual como lo hicimos. No, todo esto es dinámico, obviamente, ¿sí? O sea, obviamente que estamos en la etapa de análisis y etapa de diseño, entre la etapa de análisis y diseño. O sea, estamos diseñando todavía lo que va a ser la estructura de la base de datos. Y obviamente que estamos en capacidad de poder todavía seguir haciendo todas estas modificaciones si quisiéramos, ¿sí? Básicamente. Entonces, ustedes fíjense que ahora ya sí, en el modelo relacional ya hemos directamente, fíjense, determinado la entidad factura para lo que es el motor de facturación, ¿no? Queda solamente entonces factura con nota de pedido, que está asociada directamente, y con cada una de nota de crédito. Fíjense que también acá le estamos agregando también delivery, ¿sí? Porque uno de los requerimientos del cliente no había aparecido. Yo, si bien a la vez pasada le dije que una de los requerimientos había sido el tema de control sobre el tema de delivery, ¿no? Quería también tener un control sobre el tema del delivery, las motitos estas que están llevando los pedidos. Cuando apenas arrancó el sistema, o sea, cuando apenas arrancó el análisis del sistema, cuando apenas nos contactamos con el dueño del lugar y empezamos a charlar un poco sobre toda esta política de la empresa y qué debería ser el programa, ¿no? Y los objetivos del programa y el contexto y el entorno del programa, ese modelo de negocio, ¿no? Bueno, todo eso no salió de un primer momento el tema del control del delivery, ¿sí? Entonces, por eso cuando hicimos el modelo de entidad-relación, ustedes fíjense que no aparece todavía la entidad delivery. Pero sí aparece ahora. ¿Por qué? Porque cuando estábamos haciendo ese análisis, cuando estábamos realizando todo ese análisis del negocio, todo, ahí es donde entonces el cliente nos da este nuevo requerimiento, ¿no? Es donde básicamente nos comenta de esto también, y en forma así, ¿no? Espontánea le sale a él decir, miren, yo me olvidé también de anexar que me gustaría que hiciera el programa. Él no tuvo ningún problema él mismo se ofreció, ¿no? Es decir, bueno, si hay que pagar más, o sea, si la cifra se eleva por este nuevo requerimiento, no me importaría, porque básicamente estoy dispuesto a pagar más. Yo, disculpen, no se lo había dicho de un primer momento, porque yo también quiero que esto lo haga el programa, ¿sí? Obviamente que después no se lo cobramos esta parte extra que deberíamos hacer, porque tomamos como que de repente es parte también de la elaboración del software que estamos haciendo y es parte de este análisis todavía, así que obviamente quedó como parte, las cifras que se habían pactado en primer momento se quedaron tal cual como en su primer momento se habían pactado. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que fíjense, como les digo, ¿no? Cómo van viendo ustedes cambio del modelo entidad-relación al modelo relacional. Básicamente estamos abiertos todavía a seguir realizando modificaciones, ¿sí? Todavía no se ha terminado de definir la estructura de la base de datos. Todavía no hemos terminado de establecer la estructura. Estamos todavía en el modelo relacional y estamos haciendo el traspaso, ¿sí? Del modelo de entidad-relación al modelo interrelacional. O sea, estamos depurando. Y cuando hablamos de depurar, significa todo, ¿no? O sea, significa realizar la integridad referencial, esa que estamos haciendo ahora, ¿no? De llevar las claves primarias de una tabla a otra para crear las front-end key, depurar esto que les conté recién del tema de la factura, ¿no? Que nos dimos cuenta que realmente modificar a que tenga una sola entidad factura es muy significativo, sobre todo en el tema de recursos de la base de datos de mañana y de la capacidad de almacenamiento. Estamos a tiempo todavía de crear nuevas entidades si hicieran falta, si hay nuevos requerimientos todavía, ¿sí? O sea, como este caso que decía recién, todavía estamos a tiempo de incorporar, por así decir, nuevas entidades de acuerdo a los requerimientos que el cliente nos pide, ¿sí? Así que todo es dinámico, acá nada es estático, nada es contundente, ¿no? No es que creamos nosotros el modelo de entidad en relación y no se puede modificar más nada, no se puede hacer más nada, ¿sí? No es así básicamente, ¿sí?
entre el traspaso del modelo entidad-relación y el modelo relacional son a veces meses, ¿no? Que estamos trabajando entre la etapa de análisis y diseño. Así que hay posibilidad de realizar cualquier tipo de modificación que haga falta, ¿sí? En estas estructuras. Nada es estático, ¿sí? Todo es dinámico, todo lo podemos seguir modificando y inclusive si hay que modificar muchas cosas de un primer bosquejo que se ha hecho y bueno, se modificarán, ¿sí? Lo importante no es trasladar todos estos problemas, todas estas problemáticas, o sea, todas estas cosas mal hechas a etapas más abajo después, ¿sí? A etapas, como habíamos dicho, etapas del software, el ciclo de software, como ya la codificación, ¿no? Bueno, el testing, el desarrollo, integración, ¿no? Porque ahí ya es tarde, ¿sí? O sea, no, ya el costo a nivel laboral, a nivel de horas que hemos desarrollado, ¿no? A trabajar sobre estas estructuras que estuvieron mal hechas, ¿sí? Después es costosísimo volver para atrás, en tiempo y en dinero, básicamente, ¿sí? Es poner nuevamente gente para que vuelva a controlar todo esto, se vuelva a realizar todas las cosas que se hicieron mal, es pagar nuevo sueldo a gente que va a estar realizando eso, ¿sí? O sea, básicamente acá, por eso les digo, hay que estar abierto y diría yo, chequeando continuamente todos estos modelos para ver si están bien, antes de seguir avanzando, ¿sí? Así que obviamente estamos totalmente abiertos todavía a seguir depurando todo esto, ¿sí? Y ustedes verán que hay modificaciones. Acá es muy diferente ya este modelo relacional con el modelo anterior, ¿no? Fíjense, o sea, este es bastante chiquito y como que de repente todavía le faltaban muchas cosas, ¿no? De depurar y de hacer, ¿sí? El modelo entonces de identidad de relación es como las primeras, como dijimos recién, los primeros bosquejos, los primeros dibujos, ¿no? De toda la estructura esa que habíamos hablado, de la estructura de la base de datos, del análisis de software, qué es lo que va a hacer software, que hemos hablado tanto ya en los videos anteriores, ¿no? Entonces el primero bosquejo. Y ya estamos pasando a esto ya mucho más elaborado, ¿sí? Fíjense que acá ya las cosas cambian. Y fíjense que ya hemos determinado nuevos pedidos de requerimiento del cliente, ¿sí? Hemos definido entonces nuevas entidades, ¿sí? Que fíjense, bueno, estas entidades tienen una relación de uno a uno mucho, porque un delivery puede tener puede trabajar para uno o muchos clientes, ¿sí? O sea, pueden definirse un delivery para uno o muchos clientes. Y un cliente básicamente, bueno, responde a quién, a un solo pedido, a un solo delivery, ¿sí? Un solo delivery es el que aborda el pedido del cliente, básicamente. Entonces, fíjense que como hay una relación de uno a uno mucho, o sea, uno a uno mucho desde esta entidad hasta esta entidad, entonces, como habíamos dicho, ¿no? De la entidad que tiene cardinalidad 1, y la primary key, no, desde la primary key de la entidad que tiene la cardinalidad 1, se pasa hacia la que tiene 1 mucho. O sea que pasa como foreign key a la de 1 mucho, en este caso cliente, ¿sí? Fíjense acá. Acá anteriormente, a ver, bueno, no teníamos gastos, claro, no podemos gastos con delivery. Lo que pasa que, perdón, no le había comentado eso. En los nuevos requerimientos, el dueño nos había dicho que él quería tener los gastos que generaban cada uno de los delivery, ¿no? Entonces, por eso, como delivery con gastos es una relación de muchos, que no estaba en el modelo de integrar relación anteriormente, ¿sí? Se crea una tabla intermedia, ¿sí? Con una clave compuesta entre número de gasto, ¿sí? Y número de patente, fíjense. Una clave compuesta de dos primary key. Y le anexamos, digamos, el atributo cantidad moto, la cantidad de gastos que genera cada una de las motos con respecto al gasto, a la descripción del gasto, básicamente, ¿sí? Y fíjense que la relación que queda entonces entre delivery y gasto, como había sido acá entre lavado y proveedores, fíjense, y esta nueva tabla que se crea es un delivery, uno a uno muchos con delivery y uno muchos entre gastos y delivery gasto, ¿sí? Acá también, fíjense, entre proveedores y gasto había una relación de muchos. A ver, vamos a volver. Fíjense, proveedores, ¿sí? Fíjense, proveedores,
gasto, una relación de mucho, ¿sí? Entonces, bueno, ahora se define una tabla intermedia también, ¿sí? Una tabla intermedia entre proveedor y gasto, en donde, bueno, básicamente esta nueva tabla, que se llama gastos proveedores, tiene la primary key que viene de acá, ¿no? Que acá pasa a ser como si fuera foreign key, pero bueno, en realidad se convierte en una clave primaria compuesta. Y acá fíjense también primary key quit pasa acá y se le anexa estos 4 atributos, esta nueva tabla, que están relacionados a esta nueva clave primaria compuesta. Cada uno de estos registros de esta clave primaria compuesta, bueno, tiene asociado entonces responsable, fecha de gasto y total de gasto, ¿sí? Fíjense que acá entonces, como les decía, pasamos del modelo entidad-relación que habíamos definido como clave alternativa, habíamos definido el número de proveedor y nos pareció más adecuado, como acá cliente, ¿no? Que tiene DNI, nos pareció más adecuado definir la primary key para buscar inclusive más rápido los datos, la primary key como el quit, básicamente. Y esto fíjense que lo estamos creando acá, ya en el diagrama relacional. Esto no estaba en el modelo entidad-relación, ¿sí? Pero para que vean que esto se puede hacer todavía, ¿sí? Así que definimos, cambiamos, ¿no? Primary key la pusimos entonces, todavía no era quit, nunca fue clave alternativa, candidata, pero bueno, definimos ya que quit nos parecía que era más adecuada ponerla como primary key. Y definimos ese número de proveedor que venía como clave alternativa anteriormente, como clave candidata, número de proveedor, ahora es clave alternativa. Que también se puede definir para otro tipo de consultas, otro tipo de trabajo específico dentro dentro del software que estamos creando. Y fíjense que lo único que nos quedaba por ver era el tema de las relaciones 1 a 1, ¿sí? Como es número de pedido con factura, nota de pedido con factura y nota de crédito con factura, que eso, bueno, estaba igual, ¿no? En el diagrama entidad-relación, ¿se acuerdan? Bueno, nota de pedido tenía una relación de 1 a 1 con factura, bueno, en este caso eran 2 facturas, y nota de crédito también de 1 a 1, ¿sí? Bueno, para este tipo de relaciones, ¿sí? De cardinalidad 1 a 1, no importa ahí sí hacia dónde pasamos la clave primaria con respecto a la otra entidad, ¿sí? O sea, en este caso particular de relaciones de cardinalidad 1 a 1, se puede pasar el número de pedido a la de factura como foreign key, o sea, no te he pedido acá que es primary key, pasarla como factura acá, ¿sí? A factura como foreign key, como al revés, como hicimos acá, ¿no? O pasar, en este caso por eso sí es indistinto, o pasar número de factura a nota de pedido, ¿no? Como hicimos acá. A nosotros nos pareció mejor pasar la factura a cada uno de las entidades, porque es mejor determinar más rápidamente por nota de pedido cuál es la factura, ¿no? Lo mismo acá, por nota de crédito cuál es la factura. Entonces eso es por una cuestión interna del programa, del software que íbamos a realizar, ¿sí? Entonces nos pareció que era más conveniente, pero no necesariamente tiene que ser así como lo hicimos nosotros, ¿sí? Como lo hice yo, ¿sí? Pero nos pareció que al momento de tener que ir a solicitar datos sobre cada número de pedido, no hace falta relacionar la tabla factura con nota de pedido, porque directamente número de pedido está como foreign key acá, entonces directamente ya podemos traer rápidamente por cada uno de nota de pedido cuál es el número de factura, ¿sí? Eso es por eso ideamos nosotros, ¿no? El traspaso de como foreign key el número de factura, que acá es primary key en factura, pasarlo como foreign key, ¿sí? Básicamente. Y bueno, y así básicamente quedaría ya establecido ya la estructura de lo que es nuestro sistema, o nuestra estructura de la base de datos del modelo de negocio que habíamos analizado. Esto ya es el final, digamos, ya es la depuración final de ese modelo. Lo único que queda de definir son las restricciones, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que las restricciones son esas valga la redundancia, son restricciones hacia qué tipo de datos van a ser guardados dentro de
o qué tipo de dominio van a ser guardados dentro de cada uno de los atributos, ¿sí? Habíamos dicho ya que las primary keys sí o sí ya venían con dos restricciones fundamentales. Habíamos dicho que una era lo de obligatoriedad, o sea, la restricción no null, que no permite básicamente que se ingresen datos vacíos. Ya lo habíamos dicho en el video anterior, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero ingresar un DNI, ¿sí?, vacío, en un momento dado me olvido de ingresar el DNI, al cargar los datos, ¿no?, en el mismo momento que la secretaria o la chica que estaba en la caja, por ejemplo, empieza a cargar los datos y se olvida de poner el DNI, si lo intenta cargar vacío, me tiene que saltar la base de datos diciendo no se puede cargar vacío, no puede dejar vacío, ¿sí? Porque obviamente que una clave primaria no puede quedar vacía, ¿sí? Ya lo hemos dicho anteriormente, o sea, tiene que respetarse a rajatabla el tema del concepto de que no puede ser not null, que debe ser not null, ¿sí? O sea, que debe ser obligatorio. Y la otra, básicamente, es la restricción unique, o sea, que no debe permitir atributos repetidos, ¿sí? Y ya habíamos dicho que cuando nosotros creamos una clave primaria directamente del tipo clave primaria, perdón, directamente viene integradas esas dos restricciones. No hace falta crear nada, ¿no? Cuando vamos a crear la base de datos, entonces en la estructura de la base de datos, en el sistema gestor de base de datos, directamente entonces no debemos ponerle, no deberíamos indicar de que es non null y unique, ¿sí? Ya directamente se sobreentiende que una clave primaria tiene esas dos claves asociadas. Si bien en MySQL hay que marcarlas, ya vamos a ver después, pero en cualquier gestor de base de datos no hace falta indicar de que son claves primarias, básicamente, porque obviamente que son claves que ya vienen integradas en la clave primaria, ¿sí? Y aparte había que definir en cada uno de los atributos de cada uno de este modelo, ¿no?, en donde también se podía poner una clave not null, una clave unique, una clave del tipo restrict, ¿sí? O sea, una clave del tipo day, ¿sí?, para marcar los datos que son tipo day, ¿sí? Y bueno, acá hemos puesto básicamente, vamos a repasarla primero un poquito para que se recuerden, porque por ahí a lo mejor no se acuerdan bien cuáles eran acá están las restricciones, ¿no? Acá vamos a repasarlo un poquito. Bueno, que teníamos, ¿se acuerdan? Las inherentes eran ya las que vienen inherentes en el mismo sistema de modelo relacional, pero la semántica, la primary key que habíamos hablado recién, ¿no? Después, tenemos la unicidad, que me establece que cada uno de los atributos que se van a guardar dentro de ese campo, de ese columna, ese atributo, esos elementos son únicos. La obligatoriedad me determina que los elementos que se van a guardar en ese atributo básicamente también no tienen que dejarse vacío, ¿sí? O sea que una columna o un atributo no debe dejarse vacío, ¿sí? Y los de regla de validación, los check, que son aquellos que cumplen con un dato en concreto, ¿no? Un valor en concreto específicamente, que esos datos que se van a guardar deberían cumplir con un rango un rango de especificación, ¿sí? O una cantidad de datos específicos, un dominio específico de ese atributo básicamente, ¿sí? Que lo habíamos visto con el ejemplo, por ejemplo, que si estamos haciendo un sistema para, por ejemplo, un colegio, ¿sí? Una institución de tipo educativa, si es, por ejemplo, universitario, hemos dicho que no hace falta la edad, básicamente los datos que se deberían ingresar ahí deberían ser todos de mayor de 18 años, ¿no? Entonces, se puede restringir eso básicamente. Acá hemos definido algunas de estas restricciones, ¿no? Habíamos dicho que el domicilio, el non null se marca con un circulito así, ¿no? El domicilio habíamos dicho que tenía que ser del tipo non null, porque no puede no permitir que no se ingrese datos, porque el domicilio era algo muy importante del DNI, del cliente, ¿no? Habíamos dicho que con el domicilio nosotros podíamos comunicarnos con el cliente para poder llevar, en el caso de que sean
clientes que trabajen con el delivery, es muy importante que tengamos ese dato, ¿no? Lo mismo el teléfono. Sé que acá están marcados y fíjense de que, bueno, estos dos campos, estos dos atributos básicamente van a ser del tipo not null. Creo que acá, bueno, responsable en tema gastos también, ¿no? Porque, o sea, sí o sí, si tenemos el gasto y tenemos descripción, pero no sabemos de quién lo hizo, es muy importante determinar quién hizo el gasto, ¿no? O sea, entonces también lo marcamos acá como de tipo not null. En los proveedores es muy importante tener los teléfonos, ¿no? El tipo de teléfono y el teléfono fijo y celular, por eso lo marcamos not null. Acá el lavado también, ¿no? Si tenemos el número de lavado, pero no tenemos la descripción y la ficha, no sabemos entonces qué es, qué tipo de lavado es. Entonces, obviamente que acá también no tienen que ser non null, ¿sí? Cuando los cargamos los datos. Bueno, acá hay un tipo de restricción del tipo check, ¿no? De validación. La cantidad de ficha cuando vamos a cargar la factura obviamente tiene que ser un dato mayor a 0, ¿sí? Porque si no también puede dar un error al momento de imprimir la factura. Y unique, acá le pusimos razón social, porque por cada quit, o sea, la razón social tiene que ser única, básicamente, ¿sí? Así que por eso también pusimos acá que sea un tipo de atributo, el tipo unique, único, ¿sí? Con esto básicamente terminaríamos y estaría ya totalmente definido el diagrama del modelo relacional, ¿sí? Hemos llegado entonces ya al final hemos llegado a armar la estructura esa de la base de datos, ¿sí? La base de datos de nuestro programa, de lo que va a ser nuestro programa más adelante. Y con esta estructura entonces y los datos guardados en esta estructura, ¿sí? Es cómo va a funcionar nuestro programa, es de la forma que va a funcionar nuestro programa. El programa después obviamente se conectará a esta base de datos y realizará distintas operaciones con estos datos, ¿no? Con estos datos guardados, realizará estadísticas, realizará devolución, informes, ¿sí? Así que bueno, hemos llegado básicamente al final de haber determinado el modelo relacional, ¿sí? Con esto básicamente ya está definido todos los parámetros y todos los criterios que necesitamos para llevar esto ya directamente a código, ¿sí? O sea, con esto ya podemos llevar todo, con este modelo podemos llevar esto ya a código, ¿sí? Esto es fácilmente ya codificable en el lenguaje SQL, ANSI SQL, ¿sí? Lo podemos entonces traducir esto en SQL y directamente conectarnos a la base de datos para que la base de datos construya en el modelo conceptual, construya entonces esta estructura para ir guardando entonces de ahora en más los datos que van a ser los datos de nuestro sistema, del sistema que vamos a crear básicamente, ¿sí? Así que bueno, en el próximo video rápidamente vamos a ver cómo este modelo se puede crear así en forma gráfica, como lo están viendo ustedes, con algunas herramientas. Hay unas herramientas especiales que se llaman herramientas case, ¿sí? Que son programas, aplicaciones básicamente, que lo que hacen es esto, ¿no? Es realizar este diagrama. Y lo que hacen después estas herramientas es convertir este diagrama en lenguaje SQL para que directamente lo podamos exportar a la base de datos y construir la estructura de la base de datos, sin que nosotros tengamos que ponernos a escribir el lenguaje SQL, ¿sí? Eso es lo que hacen las herramientas que hay. Bueno, el Workbench de MySQL es potentísimo, ya le habíamos dicho, ¿no? O sea, tiene una potencia muy, muy importante y permite, así como las herramientas que hay ¿no? De estos programas, estos software, que se llaman herramientas case, permite hacer exactamente lo mismo, pero ya integrado al panel de control de la base de datos, ¿sí? O sea, del sistema gestor de base de datos. Viene ya con una herramienta case en el mismo panel de control, ¿sí? Para que entonces podamos crear esta estructura y directamente ya la crea el mismo MySQL, la crea directamente en el modelo conceptual y ya queda todo creado, ¿sí? Así que bueno, en el próximo video voy a explicarle un poquito por arriba a dónde deberíamos ir, qué es esto del panel de control, ¿no? Lo vamos a ver por primera vez, ¿sí? El Workbench de MySQL, para que entonces ustedes vean cómo se crea esta estructura en ese panel de control del sistema gestor de base de datos, ¿sí? Obviamente que vamos a seguir viendo también
cómo se hace, cómo seguir aprendiendo el SQL, ¿sí? El lenguaje SQL. Entonces vamos a ver también después cómo específicamente esta estructura se crea codificando, ¿no? A mano, por así decir, ¿sí? Codificando nosotros en tecla, con teclado, cómo se crea con lenguaje, ¿sí? Toda esta estructura también en la base de datos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.